Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video vamos a tratar sobre el debate de Rodrigo Calvo con Efraín Valdés acerca de la gracia y la fe como suficientes para la salvación. Aunque hay una cosa que Efraín tomó como un reto hacia Calvo, de cuánto él conoce la doctrina o lo que nosotros creemos en cuanto a la gracia por medio de la fe para ser salvos. Y obviamente Rodrigo Calvo no conoce absolutamente nada de lo que nosotros creemos. Con esto voy a decir algo. Yo no sé a qué denominación pertenezca Efraín Valdés, pero es una denominación muy diferente a la mía, por supuesto. Pero yo, en cuanto a doctrina, concordamos con lo que él dice. La salvación es por medio de la gracia. Bueno, es por gracia, por medio de la fe. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, Rodrigo está muy equivocado al separar cuando decimos que, según nosotros decimos, que la salvación es solamente por fe o que solamente es por gracia. No. La palabra de Dios dice ahí, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa? Primero, ya lo dijo Efraín. Sí, la palabra gracia viene del griego que dice charis, pero bueno, se pronuncia caris y significa gratis, significa don, significa regalo y significa gracia también. De ahí viene la palabra carismático, carisma, ¿sí? Es una persona con don, con un regalo especial. Eso significa caris. Y bueno, entonces dice ahí que la salvación es primeramente un regalo, es un don. Dice que por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces, Rodrigo Calvo no conoces absolutamente nada de lo que nosotros hablamos y enseñamos y practicamos. ¿Sí? Y bueno, claro, este mensaje también va para Gibran González que tampoco entiende, no escuchó exactamente lo que se sucedió en este debate. Así que pues debes de poner mucha atención y debes de analizar lo que se dice. Usa tu raciocinio. Ok. Y eso, bueno, ya lo hemos leído en Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver lo que dice. Ellos ya lo dijeron en el debate, pero vamos a leerlo otra vez para que entendamos literalmente lo que está escrito. Fíjense lo que dice aquí, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí sale la palabra doblemente don? Porque si gracia es caris o charis, y después vuelve a decir aquí, es un don de Dios. Hay que recordar qué significa la palabra caris o charis. ¿Sí? Y también significa gratis, regalo. Eso significa la palabra caris. Entonces aquí está diciendo que por gratis, eso significa la palabra gracia. Por una manera gratis, por una manera gratuita, por un regalo, por un don, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Entonces no es la fe solamente, como tú piensas que nosotros decimos.
No dudo que haya gente que lo diga así, pero no es lo que encierra lo que nosotros creemos y enseñamos, no. O cuando dicen que solamente por la gracia, no. ¿Sí? Simplemente lo dicen incompleto. Falta de instrucción, falta de lógica o falta de atención en lo que está escrito. Puede ser un error, pero no una equivocación en cuanto a la certeza que tenemos de que la salvación es por gracia por medio de la fe. O sea, es gratis por medio de la fe. La fe nos produce la certeza, como lo dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es la misma fe la que nos produce hacer obras. Vamos a hablar de eso en otro momento. Pero ahorita vamos a centrarnos en esto. Rodrigo, nosotros no decimos que la salvación es por fe. Solamente por fe, no. Te equivocas. Tú también te equivocas, Gibran. No es solamente por fe. O no es solamente la gracia. No. Es por gracia, por medio de la fe. Nada más así. ¿Qué significa? Primero, volvamos. Salvación es gratis. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y vamos a hablar también de la justicia. Si somos justificados por las obras. Vamos a ver esto con mucho cuidado. Es cuestión de analizar lo que está escrito, en qué manera fue escrito y por qué fue escrito. Bueno, entonces aquí dice que no por obras para que nadie se gloríe. Aquí muy claramente está diciendo que la salvación no es por obras. No es por obras. Se preguntaban si nosotros creemos lo que Efraín Valdés cita como una certeza de la doctrina católica en cuanto a lo que estamos diciendo, que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Vamos a escuchar lo que dijo Efraín Valdés. Rodrigo afirma que la doctrina evangélica es una doctrina nueva, pero olvida Rodrigo que los evangélicos sí podemos remontar nuestra doctrina hasta el primer siglo del cristianismo. Pues en Efesios 2 del 8 al 9, Pablo es muy claro y nos muestra que la salvación es por gracia. O sea, somos salvos por regalo de Dios. La palabra para gracia, o sea, veo que Rodrigo utiliza el diccionario de la Real Academia Española, pero se olvida que la Biblia no se escribió en español. La palabra griega para gracia es la palabra charis, y quiere decir regalo, un don no merecido, que la Iglesia Católica describe en su numeral 1999 como la gracia de Cristo, que es el don gratuito que Dios nos hace. O sea, al decir que somos salvos por gracia, está diciendo la característica, somos salvos gratuitamente. Eso es lo que quiere decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos los únicos que predicamos esta doctrina. Rodrigo dice que es una doctrina aparentemente nueva, porque el pentecostalismo surgió apenas, pero Clemente Romano decía, no somos justificados a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén. Esto lo dice Clemente a los romanos. Ahora bien, su propia Iglesia Católica afirma precisamente en la declaración conjunta que Rodrigo nos acaba de citar, que la justificación es perdón de los pecados. Y si la salvación es perdón de los pecados, es algo que yo no puedo pagar por el perdón de mis pecados. La misma Iglesia menciona, la misma Iglesia Católica, que el hombre no puede pagar por estos tipos de bienes de gracia, ¿no? La justificación es perdón de los pecados. En la fe,
dice la Iglesia Católica, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra del Dios Trino. Por lo tanto, la justificación significa que Cristo es justicia nuestra, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. La justificación, entonces, es perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Cuando una persona trabaja, al final del trabajo espera un pago. La persona para la cual se trabaja debe dinero, tiene que pagar por el trabajo realizado. Si Dios nos va a pagar por nuestras obras, ¿Él nos debe? ¿Es algo que podemos ganarnos nosotros? La justificación, nuestro perdón de pecados, ¿lo podemos ganar por nuestros propios méritos? Absolutamente no. Eso sería algo absurdo. Y sería cuestión de preguntarle a Rodrigo, y eso quiero que me lo conteste él en el siguiente bloque, espero que anote, ¿qué tipo de obras son las que entonces nos justifican? ¿Las obras de la ley o las obras de justicia? Hasta ahí. Ok. Efraín citó, ¿verdad?, parte de lo que es la doctrina católica, de acuerdo a no sé qué numeral. Bueno, ustedes lo escucharon. Estamos de acuerdo con ese numeral y estamos de acuerdo con esa doctrina. ¿Por qué? No porque sea católica, no porque la compartan juntamente con los luteranos. No es doctrina luterana, no es doctrina católica. Es un principio bíblico. Es único y exclusivo de la Biblia. Entonces, algunas personas piensan que porque decimos nosotros, es que esa enseñanza católica la vamos a rechazar. No. Hay cosas que compartimos con la Iglesia Católica, no porque creamos por creer de esa manera, no, porque tienen un principio bíblico y nosotros estamos con los principios bíblicos. Si la Iglesia Católica enseña algo que no tiene un principio bíblico, nosotros nos oponemos a esos principios. Pero en este caso no podemos oponernos. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, la salvación es gratis, ¿sí? No es por obras, como enseña Rodrigo. Vamos a ponerlo de esta manera. Ellos dicen, ¿verdad?, que la salvación tiene también que ser por obras. Y que las obras justifican la fe. Y que por ella alcanzamos la salvación. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Porque entonces, si yo voy a hacer una obra, ¿Dios queda en deuda conmigo para darme la salvación? ¿Dios me debe a mí o yo le debo a Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? Si yo hago una buena obra para merecer el cielo, entonces ¿Dios está en deuda conmigo? ¿O yo estoy en deuda con Dios? Tome la pregunta y respóndase a usted mismo. No, ¿verdad? Dios no nos debe, nosotros le debemos a Él. La salvación tenía que ser gratis porque, bueno, vamos a verlo de esa manera. ¿Cuánto cree que vale su vida? ¿$1, $2, $20, $1,000, $100,000? ¿Cuánto vale su vida? No tiene precio, ¿verdad? Bueno, pues Jesús pagó por su vida, por su alma. Y como usted no pudo pagar por su propia vida, Jesús lo pagó en el sacrificio de la cruz. Y como es un precio tan alto que usted no puede pagar, Jesús la ofrece gratis. La ofrece gratis. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Romanos 3:24 en cuanto a la justificación. Porque también la Iglesia Católica, ¿verdad?, afirma
que la justificación es el perdón de pecados también. Con lo que se acaba de oír, de lo que acaba de decir Efraín, nosotros entendémoslo de esa manera porque es un principio bíblico. Romanos 3:24. Vamos a ver qué dice Romanos 3:24. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Y wow. Entonces, como dice aquí, siendo justificados gratuitamente, aquí vuelve a aparecer la palabra gracia. ¿Sí? Somos justificados por gracia. Y lo vuelvo a decir aquí nuevamente. Es un juego de palabras. Fíjense bien cómo dice aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como que es un pleonasmo, ¿no? No, no es un pleonasmo. Vamos a ver cómo lo dicen en la versión griega. Vamos a buscarlo aquí. Romanos 3:24. Es interesante. Romanos 3:24. Está interesante. Vamos a ver qué dice aquí. Wow. No se me hubiera ocurrido, pero la tengo aquí a la mano y vamos a ver por qué aparece la palabra dos veces, la palabra caris. Romanos 3:24. Siendo justificados gratis. Wow. Bueno, aquí aparecen dos palabras diferentes. Y aquí la palabra gracia aparece como carity. No es caris, es carity. Entonces, si la palabra carity o caris o charis es gratis, porque eso significa la palabra gracia, gracia significa gratis. Y aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, confirmamos que la salvación es gratis. ¿Sí? Sin costo. Solamente por gracia. Ahora fíjense bien lo que dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, la gracia va acompañada de la fe para alcanzar la salvación o la justificación de nuestros pecados. ¡Wow! Entonces, no nada más es la fe o no nada más es la gracia separada una de otra, no. No van separadas una de otra. Rodrigo Calvo no conoce absolutamente nada de lo que nosotros creemos en cuanto a la salvación. En Romanos 5:1 dice aquí, justificados pues por la fe. ¡Wow! Perdonados. Sin culpa. Porque perdonar es quitar culpa. Justificar es, ok, quedas justificado de todo lo que tú haces. No tienes culpa. Eso significa justificar. ¿Sí? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe. Y fíjense bien cómo voy a decir aquí. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Ve que no van separadas la fe de la gracia, ni la gracia de la fe? No van separadas. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Aquí no entran las obras. Vamos a leer lo que dice Santiago, pero todavía no. Vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Vamos a lo que dice Gálatas 3:24. Seguimos aquí en la misma tónica. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, está hablando del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. ¿Sí? Dice que la ley era nuestro tropiezo. ¿Sí? Aquí está diciendo porque era nuestro ayo. Porque de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o sea, era un obstáculo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? No, la ley nos estorbaba para llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque no se podía cumplir. Si fallábamos en un solo mandamiento, éramos culpables de toda la ley. Entonces no podíamos llegar a Cristo para ser justificados. Ahora, veamos lo que dice aquí mismo en Tito 3:7. Voy a tratar de ser rápido porque el tiempo para mí es valioso. Ok, Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia, wow, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, somos perdonados, somos justificados, ¿qué? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, gratuitamente. Aquí nos están metiendo las obras. Ahora, vamos a hablar sobre la justificación. Ya habíamos leído Romanos, vamos a volvernos a regresar a Romanos. Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjense bien, como que hay un poco de contradicción, ¿no? Dice aquí que los hacedores de la ley van a ser justificados. ¿A qué ley se refiere aquí? A la ley de la fe. Ahorita lo voy a probar. Espérese tantito. No se me adelante ni haga conjeturas y piense que me estoy contradiciendo. Y la palabra de Dios no se contradice, ni yo me voy a contradecir con esto. Fíjense bien cómo dice aquí: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow. El hacedor de la ley involucra la palabra obrar. Eso significa hacedor. Entonces, aquí vamos a meter una obra de la ley. ¿Será realmente que la obra de la ley va a justificarnos delante de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Realmente piensa que la obra le va a traer perdón a usted? No. Para que usted pueda hacer esa obra, para que usted entienda la obra de la ley o el cumplimiento de la ley, primero tiene que creerla. Y para creer necesita la fe. Entonces la fe es la que produce la obra para poder actuar. Porque si es por obras, imagínense, hay gente que hace obras más que cualquiera de nosotros. Hay filántropos, ¿verdad? Que apoyan obras sociales a los huérfanos, a las viudas. Y esa gente no cree en Dios. Bueno, algunos no creen en Dios, algunos sí. Pero los que creen en Dios piensan que eso los va a llevar al cielo y que Dios está en deuda con ellos. Ahora vea lo que dice Gálatas 2:16. Aquí ya leímos que supuestamente van a ser justificados aquellos que obran conforme a la ley.
Gálatas 2:16. Dice aquí: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, wow, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ah, caramba, entonces se equivocó Pablo, se contradijo Pablo. No, porque si nos vamos a dar cuenta, sí, está en Romanos, está hablando de la fe que nos da o nos lleva a la acción. ¿Sí? Las obras nunca van a producir fe. Al contrario, las obras van a producir en nosotros un corazón altivo. Porque si nosotros pensamos que si vamos a hacer una obra, Dios está entonces en deuda con nosotros. ¿Acaso Dios le debe algo a usted por hacer algo bueno? ¿Acaso usted va a tratar de cubrir las obras malas con obras buenas? Y entonces Dios se va a tener obligado, se va a tener que ver obligado a darle la salvación. No, claro que no. Nosotros no somos justificados, ¿sí?, por la ley, somos justificados por la fe, como dice aquí nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ya sean las obras de la ley o las obras humanas, que no son obras de la ley. Obras morales, obras piadosas, obras caritativas, obras de amor o de compasión o de misericordia, como se le quiera llamar. Aún así, nosotros no le vamos a torcer el brazo a Dios con nuestras obras. Ay, no, pues yo por eso hago obras buenas, para que Dios me dé la salvación. Dice el Señor Jesucristo que nunca hagamos nada para recibir algo a cambio. Entonces, ¿usted hace una obra para que recibir la salvación? No. Absolutamente no. Ahora vamos a ver exactamente. Bueno, vamos a adelantarnos. Me voy a adelantar a Santiago, lo que dice en cuanto a la fe y las obras. Dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver por qué Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Como diciendo que las obras son importantes más que la fe para darle valor a la fe. Vamos a ver lo que dice aquí. Es en Santiago del 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No, estoy en otro. Vamos a ver, estoy muy atrasado. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a leer del 14 en adelante. Santiago 2 del 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta ahí. Aquí está hablando de las personas que supuestamente dicen ser cristianas. Las personas que dicen tener fe.
Entonces, ¿crees que tu fe te va a salvar así nada más? Si tú ves a una persona, ¿verdad?, que está en necesidad, y dices, oh, que así está bien, vete, que Dios te caliente, ¿verdad? Que Dios te dé lo necesario para que sobrevivas, que Dios te dé comida y todo eso. Pero pudiendo hacerlo nosotros, no lo hacemos. Entonces, esa fe es muerta. ¿Por qué? Porque esa fe no está produciendo en nosotros el querer hacer algo que a Dios le agrada. No sé si me está entendiendo. La fe está muerta sin esa obra. ¿Por qué? Porque no está representando a la persona que dice ser que es. No, creo que no me está entendiendo. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Creer no es suficiente, dice aquí la palabra de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Eso no los hace ser cristianos. Un cristiano puede decir que cree en la justicia de Dios, pero que si no está obrando conforme a la justicia, entonces ¿qué justicia está en él? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¡Wow! Aquí aparentemente está diciendo que las obras fueron las que le dieron valor a la fe de Abraham. Vamos a ver que en Hebreos dice algo muy distinto. Bueno, no lo dice distinto. Es que aquí está hablando de los hermanos que dicen tener fe, pero no actúan como si tuvieran fe. Dicen creer en Cristo Jesús, dicen tener amor al prójimo, pero sus hechos no están hablando por su fe. Es lo que está diciendo aquí. Ahora sí me está entendiendo. Y es lo que pasó con Abraham. Sí, Abraham creyó y tuvo que hacer una obra. ¿Y cuál fue la obra? De querer ofrecer a su hijo en sacrificio. Vamos a seguir leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ahora sí ya lo dice claramente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham dijo creerle a Dios. ¿Y cómo se perfeccionó esa fe? Actuando conforme a lo que él estaba creyendo, conforme a la convicción que él tenía. ¿Y cuál fue la convicción? La convicción era de que él iba a regresar con su hijo después del sacrificio. Esa fue la convicción que él tenía. Así que la fe lo movió a hacer el sacrificio. A lo mejor se puso a pensar, si yo le doy a Dios mi hijo en sacrificio, Él lo puede revivir o resucitar, o me puede dar otro. ¿Sí? Porque Él había creído en la promesa. Tú vas a ser padre de muchedumbres, de pueblos, de naciones. ¿Sí? Entonces, lo que lo movió a Él fue la fe, no la obra. Pero la obra vino a ser complemento de la fe. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver lo que dice Hebreos en cuanto a la fe. Y dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí. Fíjese bien, ¿eh? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. O sea, Abraham tuvo fe en Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 25. También Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ves? Protestante tonto y loco,
ahí está hablando de que la obra es importante. No. Aquí la obra tiene que acompañar a la fe para perfeccionarla. Ahora veamos lo que dice Hebreos. Está interesante lo que dice Hebreos en cuanto a la fe. Entonces no se contradice, es un complemento lo que es las obras para perfeccionar la fe. Cuando decimos que creemos, es lo que está diciendo aquí. Porque la obra no va a ser producir fe. ¿No? Hay tantas personas, nuevamente vuelvo a decir, hay tantas personas haciendo obras y nunca terminan creyendo en Dios. Ellos piensan que su justicia es mucho más elevada que la salvación de Cristo Jesús. De hecho, yo me topé con gente que me maravillé de su manera de ser. Además de ello, les falta ser cristianos. Y una vez queriendo compartir con ellos el evangelio, ¿sabes qué? A mí no me vengas con eso. Yo soy demasiado perfecto para estar tragando tus tonterías. Quédate con tu Dios. Wow. Ellos pensaron que su justicia y sus obras eran mucho más grandes que la salvación que ellos podían tener en Jesucristo. Al menos eso expresaron algunos. Y fue triste verlos de esa manera, porque ellos pensaron que sus obras eran mucho más grandes que la salvación que Cristo Jesús ofrecía. Entonces, la obra que ellos estaban haciendo no estaba produciendo fe en ellos. A lo mejor estaba produciendo fe, pero era en ellos mismos, no en Cristo Jesús. Entonces, la fe produce obras buenas. Las obras buenas no producen fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí no dice que sean las obras, no dice que sea, es pues la obra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es cierto. La fe nos produce una convicción de algo que no podemos ver, pero sabemos que por creer, por confianza, está ahí, por convicción. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a adelantarnos hasta Abraham. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era el fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque de estos son los que dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una cosa mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, fíjese bien aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Hasta ahí. Vamos a ver que todo el capítulo 11 de Hebreos, y creo que parte del 12, todo el 11, está hablando de la fe. Habla también de Rahab, la ramera, así como está hablando en Santiago.
como podemos ver, fue la fe la que orilló a que estas personas actuaran, a que hicieran una obra. Nosotros los cristianos siempre estamos enfatizando las obras, las buenas obras. Pero no estamos hablando de las buenas obras como un medio de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a cobrar a Dios por lo que hacemos. ¿O sí? ¿Ustedes piensan que ustedes le pueden cobrar a Dios? Rodrigo Calvo, Gibran González, Rafael Díaz, Salvador Melara y toda esa gente, ¿ustedes piensan que con sus obras van a torcer el brazo a Dios? Decía Rodrigo Calvo en cuanto a que si somos salvos por las obras, ¿verdad? Si somos salvos por las obras, entonces significa que el sacrificio de Cristo Jesús fue en vano. Sí, porque es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la que nos va a dar la salvación. Y nosotros tenemos que aceptar que Él es el único medio de salvación. Y en vano habrá sido la crucifixión de Jesús. En vano habría sido Él el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque si es la obra que nosotros vamos a hacer y le vamos a torcer el brazo a Dios, no, tú me cumples con la salvación porque yo ya hice obras buenas. No es así. Y yo no sé por qué también metió las limosnas. Amigo católico, ¿qué es una limosna para usted? ¿Qué tal si yo le digo, tú vives de limosnas? Es como decir que vives de miserias, ¿verdad? Bueno, una limosna es una ofrenda no muy generosa. Una limosna es una ofrenda de lástima, de pena. Ten miserable. Esa es una limosna. Es la manera en que se ve la limosna. ¿Sí? O como le llaman a aquella persona que está ahí pidiendo dinero en el suelo. Una limosnita, por el amor de Dios. ¡Ay, limosnero! ¿Ustedes creen que con una limosna ustedes van a pagar su salvación? Una limosna que le den a una persona, ¿sí? Ustedes no dan una ofrenda de amor, no dan una ofrenda de ayuda. Ustedes dan una ofrenda de lástima, de pena, una ofrenda de humillación. Entonces, ustedes están acostumbrados a dar limosnas en la iglesia. Nosotros no, nosotros damos ofrendas. Y no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. No le vamos a torcer el brazo a Dios. Ahora, hay una gran contradicción. Si la salvación es por obras, o sea, yo voy a hacer una obra buena, Dios está en deuda conmigo, yo ya me gané la salvación. Entonces, ¿cómo es que voy a dar una limosna para ser salvo? ¿O acaso la limosna se cuenta como una obra buena? ¿Pueden explicar eso? No lo pueden explicar. Bueno, yo ya voy a terminar. Obviamente ustedes no conocen nuestra doctrina. Lo que diga un pastor o un predicador presbiteriano, luterano, metodista, bautista, calvinista, no encierra todo lo que nosotros los cristianos en conjunto creemos. Ahí es obvio que estas personas se separan de las iglesias y hacen sus propias congregaciones y predican sus propias doctrinas. Pero lo que nosotros predicamos es la misma esencia de la palabra de Dios, tal y como se escribió en los tiempos antiguos.
en la era primitiva de la iglesia. Lo que nosotros creemos no es una doctrina nueva. Nosotros no nos basamos en lo que dice Lutero. Obviamente nosotros no somos esa iglesia con las bases doctrinales de Lutero. Si hay algo que Lutero dice y es bíblico, lo apoyamos. Pero si no, no tenemos por qué apoyar, aunque lo haya dicho Lutero. Lutero no es el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Y los apóstoles que él dejó y que escribieron esto, y sus discípulos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. Lo que ellos establecieron como doctrina, como palabra de Dios, como mandamientos, como fuente de fe y conducta, que está aquí en la palabra de Dios, es lo que nosotros creemos. Entonces nosotros no somos hijos de Lutero, no somos hijos de Calvino, ¿sí? Aún así, ¿verdad? En la iglesia que asisto, ¿sí? El pastor principal es pastor principal, no es líder. Bueno, el líder sí es, porque líder significa guía. Pero aún así, él como guía, si él dice algo que no es bíblico, yo no soy sujeto a creerlo. Ni hacerlo, ni seguirlo de tal manera como él lo dice. No. Yo no estoy sujeto a eso, porque si no es bíblico, tengo todo el derecho de rechazar esa doctrina o esa enseñanza. Así que esto que nosotros decimos, ¿verdad? Y si la Iglesia Católica así lo enseñó y así lo tiene establecido, no es porque sea doctrina de Iglesia Católica o de la Iglesia de los luteranos, es porque es una enseñanza con sustento bíblico, con un principio bíblico. Así de fácil y sencillo. Nosotros no decimos, Efraín no quiso decir que las obras son parte fundamental de la salvación. No, son parte fundamental de la fe. Las obras tienen que ir acompañadas con la fe. La fe tiene que acompañar a las obras. Nuevamente vuelvo a esto. La fe nos produce hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque como creemos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que seamos benéficos con otros, que les proveamos un bien, entonces lo creemos, lo vamos a hacer. Pero las obras nunca nos van a hacer que creamos en Dios. Hay mucha gente, nuevamente les puedo decir, mucha gente haciendo buenas obras. Bueno, yo lo he oído de un lugar, pero hay personas involucradas ahí, no voy a mencionar eso. Pero hay lugares donde las personas son luchadores sociales, son personas que son activistas, y algunos de ellos no son creyentes en Dios. No son creyentes. Algunos son homosexuales, lesbianas, y curiosamente algunas personas son creyentes supuestamente de Cristo, siendo homosexuales y lesbianas. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que las obras que ellos están haciendo, Dios las va a tomar en cuenta, para no tomarles en cuenta lo que son, sino lo que están haciendo. ¡Wow! Entonces, las obras que ellos están haciendo no están produciendo una fe. Al contrario, está produciendo perdición. Está produciendo perdición porque están confiando en sus obras. Oye, pero ¿cómo? La palabra de Dios dice que eso que tú practicas, eso es pecado, y eso Dios no lo va a tolerar. Ah, no, pero yo por eso hago obras buenas. Pero obras buenas, ¿tú crees que con eso vas a tapar lo que tú eres y lo que tú haces? No, pero
Pero Dios tiene que mirar lo que yo estoy haciendo. Wow. O sea que le están torciendo el brazo a Dios por sus obras. Amigo católico, no se confunda. Usted no le va a torcer el brazo a Dios con sus obras. Usted no va a hacer que Dios esté en deuda con usted. No, eso no va a ser nunca posible. Nunca va a ser posible. Usted le va a cobrar a Dios. Mira Dios, yo guié a 300 personas con médicos. Como esas personas no tenían recursos, los canalicé. Tú estás en deuda conmigo, Señor, así que me tienes que hacer salvo. Ay, caramba, qué exigente. Amigo católico, no se deje engañar por esos apologetas. No se deje engañar por la doctrina católica. No, usted no puede doblarle el brazo a Dios con sus obras. Usted tiene que cumplir la ley de Dios. No porque sea una ley y sea obligatoria, sino porque usted ama a Dios. En un video anterior estuve hablando sobre la gracia y la ley. Y dice que la gracia es más grande que la ley. Y la gracia es amor. La gracia es compasión. La gracia. Estoy hablando de lo que significa en un concepto la gracia. No estoy hablando del significado de la palabra. Estoy hablando del concepto. ¿Sí? Entonces, la gracia es el amor. La ley es la obligación. Entonces usted no puede obligar a Dios, pero sí lo puede hacer mover por amor, cuando usted hace lo que Dios le agrada. Dios nos los bendiga y esperemos que hayan entendido este mensaje. Gibran González, Rodrigo Calvo, no tuerzan las escrituras. Ustedes tienen que conocer lo que nosotros realmente creemos. No lo que haya dicho algún pastor de otra denominación significa que eso es lo que todos creemos. Que se hayan desviado de las enseñanzas originales de Lutero tampoco. Nosotros no vivimos por lo que dice Lutero. Nosotros vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Y ahí nos guiamos nosotros. No se confundan. Dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. De tal manera, créanlo por las obras que yo hago. Pero dice ahí, créanlo por las obras que yo hago. ¿Sí? Involucra primero el creer y después la obra. Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.